Anton Pavlovich Chejov nació en Taganrog, Rusia, el 29 de enero de 1860 y murió en Alemania el 15 de julio de 1904. Fue un médico, escritor y dramaturgo ruso considerado el padre del cuento moderno y también considerado como uno de los grandes maestros del cuento breve y uno de los escritores más importantes de este género en la historia de la literatura. Fue un auténtico innovador de esta temática narrativa. Chejov fue uno de los escritores más destacados de la literatura rusa del siglo XIX. Dentro del teatro ruso, incluso se le considera como un representante fundamental del naturalismo moderno. Su obra es una de las más importantes de la dramaturgia y la narrativa de la literatura universal. Su estilo está marcado por un acendrado laconismo expresivo y por la ausencia de tramas complejas o marcadas por intencionalidad pedagógica, lo cual era propio de los literatos de su época. Y en una Rusia convulsa y preocupada por su destino, decidió apostar por un tipo de escritor carente de compromiso y pasión, plasmando una idea de la literatura que rechazaba el principio del autor como narrador omnisciente. Estudió medicina en la Universidad de Moscú. En esa época comenzó a colaborar con sus narraciones en diversas revistas y durante toda su vida compaginó la gran pasión que sentía por la medicina y la literatura. En 1888 recibió el prestigioso premio Pushkin gracias a la colección de relatos cortos titulados Al anochecer, y se le abrieron las puertas para emprender su carrera como escritor, ganando lectores y reconocimiento. En su relativamente corta existencia, Chejov escribió cerca de 600 obras entre novelas, relatos cortos, ensayos, obras de teatro y sobre todo multitud de cuentos, género literario en el cual hizo historia. Los temas que el autor trata en sus obras son sobre todo el humanismo, relaciones humanas y crítica social, y haciendo hincapié en esta última, su literatura es una crítica constante de la sociedad que le tocó vivir, la Rusia anterior a la Revolución de 1905, donde refleja la inquietud de sus personajes por crear un mundo mejor, y también por su profunda frustración, a través de un fino sentido del humor. Entre sus obras destacan Ivanov, La dama del perrito, La estepa y el cuento que analizaré más adelante, La cigarra. Anton Chejov murió en 1904 a los 44 años, víctima de la tuberculosis, enfermedad que padeció casi toda su existencia. Y a nivel internacional, Chejov se hizo muy famoso y popular en la década de 1920, después de haber fallecido, gracias a Constance Garnett, traductora inglesa de literatura rusa, quien es la primera persona que tradujo a Chejov. A pesar de su muerte temprana, la huella de Chejov se extiende hasta nuestro siglo, con historias que siguen formando parte del gusto de los lectores. Uno de sus cuentos más importantes es La cigarra, el cual trata sobre una mujer cuya desmesura y pasión le conducen a la infidelidad. Es un relato de amor y una traición en un mundo de ambiente superficial. El cuento La cigarra nos introduce a Olga Ivanovna, quien disfruta de la compañía de personas extraordinarias, todos pintores, escritores y músicos, que la miran brillante y original. Todos los miembros del pequeño círculo artístico del que es anfitriona, todos le dicen que ella misma es una artista y pianista prometedora, e intenta mantener una reputación practicando regularmente y produciendo innumerables estudios. Olga se ha casado recientemente. Su esposo, Osip Dimov, está en el personal de 2 hospitales. Es un hombre modesto, amable y afable que está totalmente fuera de lugar en esta comunidad de celebridades llamativas que lo consideran ordinario y lo ignoran. La estrella más brillante del grupo es el pintor Ryabovsky, un hombre guapo que había vendido su última pintura por 500 rublos. Olga lo acompaña en un viaje en barco de vapor por el río Volga y se convierten en amantes. El doctor Osip Dimov gradualmente se da cuenta de lo que está sucediendo y reacciona con la suavidad que lo caracterizaba.
Su esposa infiel pronto comienza a sufrir por humillación y celos, ya que Ryabovsky se aburre y luego se exaspera con su compañía dominante. Finalmente, Ryabovsky consigue otra mujer y Olga Ivanovna, abatida e indignada, regresa a casa, soñando con cómo ella se suicidaría o le escribiría a Ryabovsky una carta mordaz y de condena. Sin embargo, algo sucede para distraer su atención. Resulta que su esposo, Osip Dimov, está gravemente enfermo. Había contraído la difteria en el hospital al aspirar el moco a través de una pipeta de la garganta de un hombre enfermo. Varios de sus colegas vienen a permanecer de guardia junto a su cama. Todos hablan de lo talentoso que fue este hombre extraordinario y raro, que prometió convertirse en una celebridad, y ahora está muriendo debido a su propio descuido. Horrorizada al darse cuenta de que mientras buscaba artistas y cantantes había perdido lo que podría haberse convertido en una verdadera celebridad y la gema más grande de su colección a través de su estupidez, Olga Ivanovna se apresura al lecho de muerte de su esposo para explicar cuán equivocada había estado y cómo todo podría ser diferente a partir de ahora. Pero Dimov está callado ahora y sus manos y frente están muy frías. Y así concluye el cuento La cigarra. El cuento La cigarra de Anton Chejov muestra la historia de un adulterio en un mundo de ambiente superficial. En el cuento se confirma el asombroso sentido humanista del autor. El estado de ánimo que se experimenta al leer a Chejov es el desconcierto gozoso y boquiabierto de quien despierta el conocimiento de una gran verdad que antes era incapaz de percibir. Por ejemplo, al inicio del cuento, yo no esperaba que Olga Ivanov fuera capaz de engañar a su marido, ya que lo presumía con orgullo a sus amigos. Hay personajes humanos, y con un estilo opaco y preciso, el autor Chejov capta esos pequeños detalles psicológicos, esos gestos y maneras que definen a un ser humano mejor que muchas descripciones. Olga Ivanov, de La cigarra, encarna el poder destructor del adulterio, capaz de sacrificar los más altos compromisos, promesas y lealtades humanas por una ilusión de cultura superior y elevada. Olga se mueve entre la mediocridad plástica y la musical. Se cree artista, pero no lo es en absoluto. Su marido es un médico notable, un gran hombre enamorado de ella, pero no un artista. Con una objetividad ajena a todo reproche, se nos traza la inexorable caída de Olga por los pasos del desdén conyugal, el capricho, la infidelidad y por último la crueldad, el holocausto de su marido. Sin embargo, todos esos pasos llevan consigo cierta humanidad, vacilaciones y pequeñas redenciones. Chejov tuvo un ojo infalible para detectar la vanidad de las pretensiones artísticas en quienes son meros aficionados sin talento o incluso con él, que desprecian a quienes no se interesan. De acuerdo a mi investigación, no ha sido el único cuento de este autor sobre el tema del adulterio fomentado por la mujer, ya que también se puede leer en cuentos como Enemigos, La dama del perrito, entre otros. Algo importante que resaltar es que en sus relatos, este autor no necesita plantear crímenes atroces ni situaciones peligrosamente incestuosas, tampoco necesita recurrir a la espectacular ambientación de las grandes ciudades, ni apelar a la opulencia de príncipes y aristócratas. Para comunicarnos la gran revelación, le basta con humildes personajes de clase media en sus habituales escenarios provincianos. Algo que me pareció interesante fue el nombre del cuento, el cual yo no relacionaba con la historia, pero fue hasta que vi su traducción al inglés, la cual fue Saltamontes, que pude adaptar ese nombre a la historia del cuento que se traduciría al español como La cigarra. Otro dato interesante es que sí existe una película derivada de este cuento, sin embargo, está en su idioma original, el cual es ruso, y aunque no pude encontrar subtítulos, sus escenas ayudaron a mejorar el entendimiento de la narración. En el cuento La cigarra, el manejo del lenguaje es apropiado, y a pesar de ser uno de los grandes autores clásicos de Rusia, se puede leer fácilmente. En la descripción de la narración se dan detalles importantes que mejoran y ayudan a clarificar el entendimiento de la misma.
El manejo del tiempo cronológico hace que vayas desarrollando paso a paso cada situación que se presenta y no se mezclan o desorganizan, por lo cual es muy digerible. El cuento nos presenta a personajes frívolos, con temperamento de superioridad y situaciones que pueden ocurrir en la vida real, en donde se enfrenta con deslealtad y traición por parte de personas cercanas, y comenta acerca del cómo, en muchas situaciones, nos sentimos inferiores debido a que nuestros gustos o intereses son diferentes a los de las demás personas. La historia cuenta con detalle la infidelidad por parte de la protagonista. Sin embargo, en ningún momento se trata de justificar sus acciones, sino que en realidad te hace pensar profundamente en el cómo la muerte de su esposo no la alterará para nada. A mi parecer, es una gran historia que definitivamente abarca problemas ordinarios de gente ordinaria, tal y como era el objetivo del autor. Los personajes son prototipos de la vida real. El cuento es un retrato de una desilusionante realidad que no es extraordinaria a muchas personas, por lo que el nivel de humanismo que se trata de narrar es notorio. Es un cuento muy humano y absolutamente lo recomiendo.